¿Cómo deletrear en francés? ¿Cómo épeler en français? Si te preguntan ¿cómo ça s'écrit? ¿Vous pouvez me l'épeler? ¿Sabes contestar? Sí, pero ¿sabes hacerlo bien? ¿Quieres comprobarlo? Vamos a verlo ahora. Bonjour, je suis Anne Castelló, soy francesa. Llevo 20 años viviendo en España, unos 10 años dando clases de francés, más bien a universitarios y adultos en formación continua. Si quieres conocerme mejor, puedes visitarme en mi blog, moncoindefrance.com, que significa mi rincón de Francia. También si quieres descargarte gratis mi pack, cómo mejorar tu pronunciación del francés con un simple smartphone, puedes ir a mi blog y ahí encontrarás un enlace para poder descargártelo. Pero vayamos al grano. He constatado entre mis alumnos, incluso en los que tienen bastante nivel, que a la hora de deletrear algunos están un poco incómodos, ya no saben muy bien cómo hacerlo, lo traducen del español, deletrean a la manera española, y es una cosa que tiene que hacerse de forma natural, es una cosa relativamente básica. Luego están los que no pronuncian correctamente las letras, y entonces esto conduce a que el interlocutor no les entiende y a ellos les produce frustración. Entonces, vamos a ver primero cómo se pronuncian las letras del alfabeto y luego, pues si quieres practicar precisamente en mi pack del que te hablé, tienes podcast grabados para poder practicar todas las veces que tú quieras. Simplemente hoy voy a enseñarte a deletrear. Entonces, vamos allá. L'alphabet français. A comme ami, B comme banane, C comme cerise, D comme Daniel, E comme Eugène, F comme France, G comme girafe, H comme hôtel, I comme Isabelle, J comme Jean, K comme kiwi, L comme Laurent, M comme mouton, N comme note, O comme olive, P comme porte, Q comme Quentin, R comme rose, S comme satin, T comme tante, U comme Ursule, V comme vacances, W comme wagon, X comme xylophone, Y comme Yves, Z comme zoo. Je répète, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Como ves, en francés no tenemos reglas específicas para lo que son las palabras que te sirven para distinguir una letra de otra, por si no te han oído bien. Con lo cual, tienes que utilizar palabras las que te vengan a la mente, y entonces cuando tú practiques para deletrear, elige palabras que memorices fácilmente o que ya conoces, que son familiares, ¿vale? No las que te he puesto yo en la grabación. Entonces, esto es lo que es el alfabeto. Pero ¿qué pasa? Que para deletrear no basta con el alfabeto. O sea, tenemos guiones, tenemos consonantes dobles, tenemos acentos, las tildes. Entonces, vamos a ver un poco estos caractères específicos, ¿vale? Commençons par les accents. On a d'abord l'accent grave.
A s'épelle A accent grave. E s'épelle E accent grave. Ensuite, on a l'accent aigu. E s'épelle E accent aigu. On a ensuite l'accent circonflexe. E s'épelle E accent circonflexe. U s'épelle U accent circonflexe. Ensuite, on a le tréma. I s'épelle I tréma. Puis, on a U s'épelle U tréma. Ensuite, on a esta C un poco rarita que tiene así un signo debajo, que llamamos le C cédille. Donc, je répète, le C cédille. Ensuite, on a le tiré, que es el guión. Cuando deletreamos, simplemente decimos tiré. Ensuite, on a l'apostrophe. Quand on épelle, cuando deletreamos, decimos apóstrofe. Y luego, cuando se duplica una consonante, empleamos deux. Par exemple, deux L, deux N. D'accord? Donc, si je prends l'exemple de mon prénom et de mon nom, je vais les épeler. Anne Castello, A majuscule, 2 N, E. Castello, C majuscule, A, S, T, E, 2 L, O. Para indicar que empezamos una nueva palabra, una palabra distinta de la que acabamos de terminar de deletrear, decimos plus loin ou espace. Plus loin, más lejos, o espace, espacio. Veamos unos ejemplos. Entonces te aconsejo que vayas parando el vídeo, lees tú la palabra, intentas deletrearla tú y luego escuchas cómo lo deletreo. Noël. N majuscule, O, E tréma, L. Un œuf. UN, plus loin, O, E, U, F. Françoise. F majuscule, R, A, N, C cédille, O, I, S, E. Petit déjeuner. P, E, T, I, T, tiré, D, E accent aigu, J, E, U, N, E, R. La Côte d'Ivoire. L, A, espace, C majuscule, O accent circonflexe, T, E, plus loin, D apostrophe, I majuscule, V, O, I, R, E. La béchamel. L, A, plus loin, B, E accent aigu, C, H, A, M, E, L. Une crêpe, U, N, E, espace, C, R, E accent circonflexe, P, E. Et les affaires, L, E, S, espace, A, 2 F, A, I, R, E, S. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si este video te ha gustado, no olvides ponerme un me gusta. Y si tienes un amigo que piensas que le puede ser útil, pues sé generoso y compártelo con él. Merci et à bientôt.